Hola, bienvenidos a nuestro podcast de hoy, titulado El poder que salió de Cristo, por el pastor Carlos Barranco, de Ministerios Hogar de Restauración. Bueno, sigamos escuchando en manos y narración de mi compañero. Hay momentos donde el cielo no responde con muchas explicaciones, sino con una impartición de poder. Esta mujer llegó cargando años de pérdida en todos los sentidos, como hemos venido tratando en los devocionales anteriores. Su cuerpo ya estaba cansado por 12 años de padecimiento, y en la simbología bíblica, el número 12 puede hablarnos de gobierno, orden y estructura, pero en ella parecía revelar un gobierno interno de dolor, establecido por el paso del tiempo. Su historia estaba marcada por años difíciles, por heridas una tras otra y por impedimentos que la limitaban. El alma de esta mujer venía caminando entre la vergüenza y la esperanza, cohibida por su condición, pero sosteniendo una sola necesidad: recibir un milagro que pudiera cambiar su vida por completo. Dentro de ella había una convicción silenciosa que decía: si este flujo se detiene, mi vida podrá comenzar de nuevo. Pero lo que estaba a punto de suceder no sería solamente el final de una enfermedad, sería el encuentro entre una pérdida prolongada y un poder que ningún sistema humano había podido producir. Aquella mujer se acercó con una necesidad real, pero también con una fe viva. Tal vez aquel podía ser su último intento, porque su condición la colocaba en una situación delicada delante de la ley y delante de la gente. Ella no tenía facilidad para acercarse, no tenía libertad social para moverse entre todos como si nada estuviera pasando. Y aún así, decidió abrirse paso. Mientras la multitud solo veía movimiento, presión y cuerpos apretando a Jesús. En lo invisible estaba ocurriendo algo mayor, una transferencia de poder que venía de Cristo hacia una mujer que se acercó creyendo. La multitud no entendía lo que acababa de suceder. Los discípulos solo podían ver gente apretando a Jesús por todos lados. Para ellos, aquel contacto podía parecer uno más entre tantos roces humanos. Pero Marcos nos deja ver que ese toque venía cargado de intencionalidad. Era una fe activa, una fe que se abrió paso hasta Cristo, rompió el cerco, lo alcanzó y tocó su manto. Y aquí es donde el relato nos lleva a un detalle poderoso. Jesús no reaccionó solamente porque alguien lo tocó. Jesús reaccionó porque de él había salido poder. En medio del ruido, de la presión y de la multitud, hubo un toque que el cielo reconoció. No todos los que estaban cerca recibieron lo mismo, porque no todos se acercaron con la misma fe. Por eso necesitamos entrar al texto con atención, porque Marcos nos muestra que cuando una fe verdadera toca a Cristo, algo de Cristo responde. Bueno, ya estamos listos. Abra su Biblia, tome lápiz y cuaderno y acompáñenos a leer en Marcos 5:30. Y el texto dice así: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. La palabra que debemos resaltar en esta ocasión viene del griego dinamis y significa poder, virtud, fuerza activa, capacidad sobrenatural y poder en movimiento que produce un resultado. No se trata de un poder dormido, simbólico o decorativo. Es poder que actúa. Es virtud que se mueve. Es una fuerza que sale de Cristo y produce una transformación real en aquello que toca. En Marcos 5 ocurre un intercambio espiritual profundamente poderoso. De la mujer salía sangre que la debilitaba, y aquel azote, aquella condición que por años la sometía, parecía actuar como un verdugo silencioso sobre su cuerpo, su dignidad y su esperanza. Pero de Cristo salió virtud que la restauró. Ella tenía una salida de pérdida, pero Él tenía una salida de poder. Ella venía cargando 12 años de desgaste, pero Cristo liberó en un instante la virtud suficiente para confrontar aquello que ningún recurso humano había podido detener. En ella había una condición que la vaciaba, pero en Cristo había una plenitud capaz de llenarla, restaurarla y devolverle la vida que se le estaba escapando. Lo que salió de ella la mantenía debilitada, pero lo que salió de Cristo la levantó.
Lo que salía de ella producía pérdida, pero lo que salió de Jesús produjo restauración. Allí se encontraron dos realidades, una necesidad que ya no podía sostenerse por sí misma y un poder que no necesitaba permiso de la enfermedad para manifestarse. Y esto nos lleva a mirar con cuidado la manera en que estamos viviendo, sirviendo, hablando y ministrando. Hay personas que sirven mientras el alma está cansada. Hablan con un interior marcado por agotamiento espiritual y físico. Corrigen cargando frustración. Aman, pero su amor muchas veces está mezclado con carencia. Trabajan bajo el peso del miedo. Sueñan, pero sus sueños están encerrados en una mentalidad de escasez. Por fuera, todo puede parecer actividad, compromiso y servicio, pero por dentro, la fuente puede estar enferma. Por eso es tan importante recordar lo que ocurrió en Marcos 1, 29 a 31, cuando Jesús llegó a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. La fiebre la dejó y después de ser levantada, ella les servía. Ese detalle no es pequeño. La Escritura no dice que ella sirvió enferma para demostrar compromiso. Dice que primero fue tocada, primero fue levantada, primero fue libre de aquello que la tenía postrada y entonces sirvió. En el texto, la idea de fiebre apunta a una condición que consume, debilita y altera el estado normal del cuerpo. La acción de Jesús al levantarla comunica restauración, incorporación, y la imagen de alguien que vuelve a ponerse en pie después de haber estado vencido. Y la palabra relacionada con servir habla de atender, ministrar, asistir y ponerse al servicio de otros, pero después de haber sido restaurada. Ahí hay una enseñanza profunda. El servicio que nace de una fuente enferma puede terminar drenando más de lo que edifica. No porque servir sea malo, sino porque nadie puede dar salud mientras se niega a ser sanado. La suegra de Pedro no fue levantada para esconder su proceso ni para fingir que todo estaba bien. Primero Cristo tocó su condición, luego su servicio comenzó a fluir. Y esta misma verdad aparece en las palabras que Jesús le dijo a Pedro antes de su caída. El Señor le declaró: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas capítulo 22 versos 31 al 32. La palabra zarandear comunica la imagen de sacudir, agitar, separar y probar, como se hacía con el trigo para distinguir lo verdadero de lo liviano. Pedro iba a pasar por una sacudida profunda, no para destruirlo, sino para revelar lo que todavía necesitaba ser tratado en su interior. Jesús no le dijo: Pedro, confirma a tus hermanos mientras estás quebrado por dentro. Le dijo: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La palabra confirma habla de afirmar, fortalecer, establecer y dar firmeza. Pero nadie puede afirmar correctamente a otros cuando todavía está huyendo del trato que Dios quiere hacer en su propia vida. Pedro no fue desechado por su proceso, pero tampoco fue enviado a confirmar desde una fuente quebrada. Primero fue tratado, primero fue restaurado, primero volvió y entonces pudo fortalecer a sus hermanos. Hoy también hay personas que corren al servicio, pero le huyen al proceso. Quieren ministrar, estar en la alabanza, dirigir, asumir responsabilidades, encargarse de todo y demostrar disponibilidad, pero siguen enfermas por dentro y no quieren ser tratadas. Quieren aconsejar, pero no quieren confrontar sus propias heridas. Quieren servir en público, pero evitan rendir delante de Dios lo que todavía sangra en secreto. Algunos se mueven de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, de ambiente en ambiente, sin terminar el proceso que Dios comenzó en ellos. Y cuando alguien no permite que Cristo sane su fuente, puede terminar derramando sobre otros el cansancio, la amargura, la confusión o la herida que todavía no ha entregado delante del Señor. No todo lo que se llama servicio nace de una fuente sana. A veces la actividad es una manera de esconder el dolor y la ocupación se convierte en una forma espiritual de escapar del trato de Dios.
Por eso Cristo no solo quiere usarnos, quiere sanarnos. No solo quiere que nuestras manos sirvan, quiere que nuestro interior sea restaurado. No busca solamente actividad en la casa, en la iglesia o en la comunidad. Busca una fuente limpia de donde salga vida, palabra sana, amor verdadero, fe y dirección. Porque cuando de Cristo sale poder, de nosotros debe dejar de salir pérdida. Por eso Jesús declaró en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». La palabra vida viene del griego zoe y no habla solamente de respirar, existir o cumplir con una rutina diaria. Habla de una vida que procede de Dios, una vida con calidad espiritual, una vida que tiene plenitud, dirección, firmeza y sustancia interior. Es una vida que no depende de la aprobación de la multitud, ni de las circunstancias externas, ni de la opinión de los hombres. Es la vida que viene de Cristo y que sostiene al alma, aun cuando alrededor hay presión, ruido y necesidad. Por eso la pregunta de este día no es solamente ¿qué está saliendo de ti?, sino ¿qué fuente está alimentando tu vida? Cuando una persona vive herida, sus decisiones muchas veces nacen cargadas de defensa. Cuando el miedo gobierna el corazón, cada paso parece inseguro. Cuando el rechazo no ha sido sanado, cualquier silencio puede interpretarse como abandono. Cuando la escasez domina la mente, cada oportunidad parece una amenaza. Pero cuando Cristo se convierte en la fuente, aún los procesos difíciles comienzan a tener dirección, paz y fruto, porque ya no respondes desde lo que te falta, sino desde la vida que Él deposita en tu interior. Para los solteros, esta palabra llega como una invitación a no vivir gobernados por la carencia afectiva. Una persona que camina con necesidad puede escoger mal, tolerar mal y esperar mal. Cuando el corazón está vacío, puede confundir atención con amor, compañía con propósito y promesas con pacto. Por eso, antes de tomar decisiones afectivas, recibe primero la vida de Cristo. Que tus decisiones no nazcan del vacío, sino de una identidad afirmada en Dios. Una relación puede acompañar tu camino, pero nunca debe ocupar el lugar de la fuente que solo Cristo puede ser. Para el hombre, esposo o padre, esta palabra recuerda que tu casa no necesita solamente tu provisión. Tu familia necesita recibir de ti vida, dirección, palabra sana, dominio propio y fe. Un hombre puede llevar pan a la mesa y, aún así, llenar la atmósfera de su casa con un rostro de cansancio, presión, dureza o temor. Por eso, tu fuente diaria debe ser Cristo. Nadie puede derramar vida en su familia cuando su interior solo está bebiendo del vaso de la ansiedad, del enojo, de la presión o de la necesidad de tenerlo todo bajo control. El hombre que vuelve a Cristo como fuente comienza a hablar distinto, a decidir cosas de manera distinta, a corregir distinto y a mirar su casa con ojos de propósito, no terrenal solamente, sino que sus ojos buscan lo eterno. Para la mujer, esposa o madre, esta palabra afirma que no fuiste llamada a vaciarte hasta quedar drenada. Muchas veces has mantenido el cuidado, el servido, has escuchado a todos y resuelto las cosas de manera aparentemente sabias, mientras tu propio interior necesitaba ser fortalecido. Pero Cristo también quiere llenarte a ti. La mujer restaurada no sirve dominada por un agotamiento perpetuo, sino como una fuente renovada. No se trata de dejar de amar, de servir o de cuidar. Se trata de aprender a recibir de Cristo antes de derramar sobre otros, porque cuando Él llena el interior, el servicio deja de ser una carga y comienza a fluir con una vida donde quiera que estés. Para los que sueñan, recuerda que un negocio, un proyecto o un emprendimiento también necesita una fuente correcta. No basta con querer avanzar, hay que revisar el origen de ese deseo. Hay sueños que nacen del propósito, pero también hay proyectos que nacen por presión, de la comparación, de la desesperación o del deseo de demostrar algo. Pregúntate con sinceridad si tu deseo de emprender nace del servicio y de la visión que Dios puso en ti, o si estás siendo empujado por el temor a quedarte atrás. Corrige la fuente para que el fruto sea sano. Cuando la fuente está limpia, el fruto puede bendecir, pero cuando la fuente está contaminada, aún el éxito puede convertirse en una carga.
Identifica la mentira que ha frenado tu siguiente paso. Reemplaza esa voz por una acción pequeña y concreta. Avanza hoy, aunque sea mínimo. No esperes tenerlo todo perfecto para obedecer. Comienza pequeño, comienza imperfecto, pero comienza. Hay pasos que parecen sencillos, pero delante de Dios son actos de fe, porque declaran que ya no vivirás alimentado por la pérdida, sino por la vida que Cristo impartió en ti. De Cristo recibo virtud, poder y vida abundante. De mí dejará de salir pérdida, temor y amargura. Ahora pregúntate delante del Señor, ¿qué fuente está alimentando mi vida hoy? ¿Estoy viviendo gobernado por una herida, por el miedo, por el rechazo, por la presión, por la escasez o por Cristo? Mira tus palabras, tus decisiones, tus hábitos y tus reacciones. Allí muchas veces se revela la fuente, lo que sale de la boca, lo que domina los pensamientos, lo que guía las decisiones y lo que gobierna las respuestas del corazón, muestran de dónde está bebiendo el alma. También pregúntate si tu deseo de servir, avanzar o emprender nace de propósito y servicio, o si está siendo empujado por presión, comparación o desesperación. ¿Qué necesitas corregir hoy en la fuente para que el fruto sea sano? ¿Qué conversación necesitas revisar? ¿Qué hábito debes ordenar? ¿Qué temor debes rendir? ¿Qué decisión debes tomar para que de tu vida deje de salir pérdida y comience a salir fruto? Oremos juntos. Señor Jesús, necesito tu virtud. No quiero vivir alimentado por fuentes enfermas, ni seguir derramando pérdida, temor, cansancio o amargura. Llena mi interior con tu vida abundante. Enséñame a beber de ti cada día, hasta que mis palabras, mis decisiones, mis ideas y mis acciones reflejen la fuente de donde estoy recibiendo. Que de mí salga vida y no muerte, fe y no temor, dirección y no confusión, restauración y no dolor acumulado. Hoy vuelvo a ti como mi fuente. Amén. Declaro que antes de hablar bajo presión, buscaré la presencia de Dios. Antes de responder con una herida abierta, permitiré que Cristo gobierne mi corazón. Hoy revisaré lo que sale de mi boca, de mis decisiones y de mis hábitos, porque mi vida debe reflejar la fuente de Cristo de donde estoy bebiendo. Hoy recibo virtud, poder y vida abundante. De mí dejará de salir pérdida, temor y amargura, porque mi fuente vuelve a estar en Cristo. Bueno, hasta aquí este hermoso devocional. Y si este bendijo tu vida, compártelo con alguien que necesite una palabra de restauración. Síguenos y suscríbete a nuestro podcast para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecen la fe, restauran el alma y nos acercan más a Cristo. También puedes dejarnos tus comentarios o escribirnos a ministerioshogardерestauración@gmail.com. Repito, ministerioshogarderestauración@gmail.com. Y si estás en el área de Lawrence, Massachusetts, y deseas visitarnos en uno de nuestros servicios, estaremos felices de recibirte. Nuestro primer servicio es a las 10 de la mañana y el segundo a las 12 del mediodía. Estamos ubicados en el 360 Merrimack Street, Suite 340, Lawrence, Massachusetts, 01841. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga y será hasta la próxima.